Y qué bueno es alabar al Señor. Y qué bueno es cuando alabamos al Señor en medio de las dificultades. Cuando nos gozamos en medio de la prueba, cuando nos van a mirar y nos van a decir, pero ¿cómo tu marido se quedó sin trabajo? Vos estás sin trabajo, no hay trabajo en la ciudad, hay desempleo, fábricas se están cerrando, hay más crisis social, hay más crisis económica, viene un cometa, viene un asteroide, viene té en bicicleta, porque vieron que hay de todo, ¿no? Usted me entiende, ¿no? Entonces, usted ve que alrededor, el mundo, la sociedad, la gente, su familia, hasta los gatos se pelean la madrugada. ¿Sabe que hay todo tipo de distracciones y todo tipo de cosas en las que el diablo le puede llevar a usted la cabeza? Y usted va a decir, pero ¿cómo? Hoy mirábamos las noticias y veíamos que sobre la resolución de un crimen de una persona que asesinó a otra porque le pegó un perro o porque le pegó un gato, en una pelea de gatos. Había una gente paseando un perro y una gente paseando un gato. Y se pelearon en la calle. Y el uno llamó al otro y se pelearon. Y se pelearon y terminó un hombre, un vecino, matando a otro. Usted va a decir, ¿pero dónde hemos llegado? Por una pelea de gatos. Pero hay tantas cosas que nos rodean a nosotros y nos llevan la mente y nos llevan la cabeza. Y estoy yendo para ese lado, ¿no? Hay tantas cosas que nos rodean a nosotros y que llevan nuestra atención. Pero Dios quiere que usted ponga su atención en las cosas de arriba. Mirad, pues, las cosas de arriba. Cuando Jesús habló de su venida, él dijo que en su venida a su alrededor iba a haber caos, iba a haber destrucción, iba a haber confusión. Pero Jesús dijo, sus ojos deben estar puestos en los cielos. ¿Por qué? Porque en los cielos verán la señal del Hijo del Hombre, que viene con poder y viene con gran gloria. Así cuando yo estoy en dificultades, cuando yo estoy en problemas, cuando yo estoy en crisis, cuando yo estoy, ¿verdad? En lo que sea, yo no debo descuidar mi mirada de arriba, porque es de ahí que viene mi socorro. La alabanza que cantamos al principio, el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene mi socorro, de los montes, de lo que está más alto de lo que a mí me parece. Más alto de lo que yo pienso, más alto de lo que yo creo, más alto de lo que mis ideas influenciadas y contaminadas por el diablo pueden generar. ¡Wow, pastor, se vino bravo, hoy se afiló la cuchilla! Y no se imagina cómo tengo el tenedor. Vine con todas hoy. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿sabe qué? Estamos rodeados de todo tipo de conflictividad y la gente está, lo escuchan en el almacén, lo escucha en el supermercado, lo escucha en la farmacia, lo escucha en el ómnibus, lo escucha en la mesa cuando está comiendo o por ahí en la conversación entre vecinos en el chumerío del día a día, ¿no? La gente está cada vez peor. ¿No es eso lo que todo el mundo dice? A donde usted vaya, el comentario es, esto está cada vez peor. Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios dice que cuanto más oscuridad hubo, más se vio la luz. Es necesario que haya mucha oscuridad para que la luz resplandezca. ¿Sabía eso? Que cuando hay poca oscuridad la luz apenas se nota. ¿Vio esos días cuando estamos, como se dice, entre dos luces? Ninguna luz alcanza, porque hay como un equilibrio entre la luz y las tinieblas. Pero cuando aumenta la oscuridad, es cuando la luz se hace más potente. ¿Y sabe una cosa? Fuimos nosotros llamados a ser luminares en medio de este mundo de oscuridad. Luminares, y luminares significa mostrar algo distinto, algo que los demás no tienen, ser lo que otros no son. Ser lo que otros no son. Cuando los demás están en un caos porque no hay trabajo, porque hay esto, porque hay lo otro, porque hay una enfermedad, o porque hay un mal diagnóstico, o porque tengo un pariente internado, porque perdí la tarjeta de crédito, porque perdí el teléfono, la billetera, como sea, este, como sea, a veces nos complicamos la vida por tan poca cosa y en medio de esas situaciones nosotros debemos ser luz. La gente nos va a mirar cuando, no nos va a mirar solo cuando estamos bien. La gente va a ver qué hacemos cuando estemos mal. El diablo va a ponerle en la mente a la gente, como así le pone palabras oeces en medio de algunas reuniones, ¿verdad?
El diablo le va a poner en la mente de la gente la idea de, mirá lo que hace ahora, porque ahora se quedó sin trabajo. O ahora, yo qué sé, se le pinchó el auto. O ahora no cobró. O ahora, yo qué sé, lo mandaron a DICE, porque está enfermo. Porque lo operaron y tiene que estar en cama. ¿Y ahora qué va a hacer? Vamos a ver qué hace. Ah, no sabe lo que hace, sabe lo que. Ah, y empieza el talalero, ¿yo? Y empieza el tralalá. Y la gente empieza a hablar y a bendecir con su boca, ¿no? Pero es ahí cuando nosotros tenemos que hacer luz y mostrar lo que realmente hay en nosotros. Porque es ahí cuando usted muestra lo que hay verdaderamente en usted. Su verdadero fruto usted no lo va a mostrar en un culto lleno de adoradores. Su verdadero fruto, su verdadera pasión por Cristo la va a mostrar en el momento de mayor crisis de su vida. Porque es ahí donde usted va a tener que tomar la decisión de ser luz o ser más oscuridad con las tinieblas. ¡Wow! Aleluya. Muy bien, allá en Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer, vamos a leer a partir del versículo 2. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. En esto, conoced el Espíritu de Dios. En esto, ponga atención a estas palabras. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está, ¿dónde? En el mundo. Ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¡Wow! Mira, repítame esas palabras en su corazón. Repita esas palabras en su corazón. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Aleluya. Porque más son los que están con nosotros que contra nosotros, decía el profeta. Aleluya. ¿Usted me está entendiendo? Mayor es el que está en usted que el que está contra usted. La enfermedad está contra usted, el problema está contra usted, el diablo está contra usted, el vecino está contra usted, su marido está contra usted, su gato está contra usted. Mayor que todo eso es el que está en usted. Mayor. Ellos, versículo 5, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Anote ese versículo. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Repito el versículo 7 y anóteselo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Voy a poner acá. Ahí está. ¿Así está entrando? Sí. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su
Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Estamos en el versículo 9 de 1 de Juan 4. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios, ponga atención a esto, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¡Wow! Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y acá viene todo el revuelo ahora, ¿verdad? Porque ahora sí vamos a predicar en contra de varias falsas doctrinas que andan por ahí, ¿verdad? Es como hablábamos hoy, por ejemplo, sobre el evangelismo, ¿verdad? Y me preguntaron, pastor, una persona que no está congregando, ¿puede evangelizar? Y yo dije que sí, porque el espíritu religioso le va a decir que no. Pero la Escritura dice tres cosas. Si él cree en Dios, si él cree que Jesús es el Hijo de Dios, si él tiene bien claro los principios que acabo de mencionar, entonces el Espíritu de Dios está en él. El Espíritu de Dios está en esa persona, porque nadie puede confesar eso si Dios no se lo hubiera revelado. ¿Me está entendiendo? Es distinto la consagración para servir, eso es un tema aparte. Pero hablar de Dios a alguien, hablar del amor de Dios a alguien que no conoce a Dios, sin importar la condición en la que yo esté, yo lo puedo hacer, yo debo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo entiendo en mi corazón que Dios me amó primero. Y es lo que acabamos de leer. Dios nos amó a nosotros primero. Pero hay algo fundamental acá, necesitamos conocer el Espíritu de Dios. Estamos llenos de religiosidades. Miren, yo sin saber este tema tenía este mensaje para predicar. Estamos llenos de cosas. Estamos llenos de Gregoré para decir Gregorio. Tenemos tantos protocolos de nuestra vida. Tenemos tantos prejuicios contra las iglesias, contra los pastores, contra los ministerios, porque si un ministerio no es así, no es de Dios, porque si un ministerio no es así, no es de Dios. Cuando Jesús iba por la calle, allá con los discípulos, iba caminando por Manhattan, yo me acuerdo aquel día, iba por Manhattan, ¿verdad? Con los discípulos, iba viendo ahí en Nueva York, ¿verdad? Cómo la gente iba paseando con las luces de colores, igual que ahora la gente caminando, ¿verdad? Vive en una nebulosa, ¿verdad? Porque Manhattan es como una nebulosa, un mundo aparte, donde está lleno de luces y colores y la gente vive una vida de fantasía. Y a nuestro alrededor hay mucha gente que vive así, vive una vida de fantasía, vive rodeado de luces de colores, creyéndosela mucho, no haciendo nada. Entonces iba Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Caminando por la calle y veía ahí, ¿verdad? Por Manhattan y por Broadway, cuando llega a Broadway, allí donde están, ¿verdad? Las estrellas del estrellato, de los famosos de la historia de Hollywood, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, y aparece alguien hablando de Jesucristo y dice, mira, los apóstoles le dicen a Jesús, Señor, pero mira quién es ese que está hablándole de vos a la gente. ¿Querés que oremos para que le caiga, yo que sé, un edificio, el Empire State, que le caiga encima y lo aplaste? Que aparezca Godzilla o que aparezca King Kong en Nueva York, como aparece en todo Nueva York, ¿vio? O los Avengers, andás a ver, o Thanos. Alguno que aparezca en Nueva York ahí, ¿verdad? Y los desarme. Y Jesús le dice, pero ¿ustedes de dónde salieron? El que no es contra nosotros, por nosotros es. Si están hablando de mí, déjalos que hablen de mí. Jesús le dijo eso a sus apóstoles. Pero no caminan con nosotros, Jesús. Vos tenés que entender, Jesús, que si no es a nuestra manera, no funciona. Usted me está entendiendo. Que hay mucha gente que es así. Hay una sola manera de ser creyente. Hay una sola manera de ser hijo de Dios. Y esa es la manera de Dios. Pero para servir a Dios hay algo que se llama la multiforme gracia de Dios, que es la multiforme manifestación de la gracia de Dios. Y hay gente
que el hombre ha juzgado y condenado, que nunca va a poder servir para nada, sin embargo Dios la está usando. ¿Y cómo la está usando? ¿Me está entendiendo? Entonces necesitamos nosotros hacer lo que el apóstol Pablo aconseja en Primera de Corintios 11, en los últimos versículos, después del texto de la Santa Cena, y siempre lo enseñamos nosotros, discernir el cuerpo de Cristo, discernir a Cristo. Porque si nosotros tuviéramos discernimiento de Cristo, no de espíritus, discernimiento de Cristo, porque es muy fácil decir, yo tengo tantos dones, yo hablo en 40 lenguas extrañas, y son tan extrañas que ni sé lo que dicen. ¿Me está entendiendo? Yo soplo y sale hasta aire de mi boca, una cosa bárbara, ustedes se imaginan. Usted me está entendiendo. Yo un día estaba ahí en un determinado grupo de Arcángel y Querubines y yo subí una foto, ¿verdad? Y yo me acuerdo que estábamos, tenía una campera con unos reflectivos acá, porque era de un evento de motociclismo, de evangelismo en las motos, ¿verdad? Y yo tenía como unos reflectivos acá y cuando sacaron la foto y el flash rebota en esto acá, en la foto, en ahí no se vio, pero en la foto se veía como que salía un destello de luz de mis brazos hacia la persona que tenía delante. Y la persona que vio esa foto dijo, wow, apóstol, pero qué poder de Dios que salió hasta en una foto. Un reflejo del flash, le dije yo. ¿Me está entendiendo? O sea, estamos tan llenos de cosas, ignorando lo que es ser lleno de Dios. ¿Me está entendiendo? Queremos espiritualizar cosas naturales y llevar al mundo natural y al mundo sobrenatural cosas de la vida que en realidad son cosas naturales. Pero lo espiritual, lo que es importante para nosotros, no le ponemos atención. Por ejemplo, discernir el Espíritu de Dios. El apóstol Juan tenía muy claro que nosotros necesitábamos conocer a Dios. Y Juan el amado tenía muy claro que necesitábamos discernir el corazón de Dios. Y Juan lo dice acá, en esto conoced, no dice a Dios, no dice al Espíritu Santo, dice al Espíritu de Dios. Y él declara lo que es el Espíritu de Dios a lo largo del sermón que da en este capítulo. Y él manifiesta cómo debe ser. El Espíritu de Dios yo lo reconozco en una persona porque habla de Dios, porque manifiesta a Dios, porque confiesa a Jesucristo. Significa que Dios se ha manifestado a esa persona. Tenga cuidado acá. Significa que Dios se ha manifestado a esa persona y le ha dado la revelación de la salvación en Jesucristo. Cristo se le ha revelado. Eso es una revelación sobrenatural o supranatural en la vida de una persona. Esa persona no necesita que yo le explique quién es Jesús. Ya sabe quién es Jesús. Esa persona ya sabe que solo Cristo salva y es un hombre gloria, como dice el cantito. ¿Usted me entiende? Porque solo Cristo salva, ya es un hombre gloria. Lo cantaba la abuela de Adán. No se imaginan los coros pentecostales que había en el huerto antes que Adán naciera, lo cantaban allá. Entonces, hay gente que no tiene idea de eso. Hay gente que no tiene idea de eso. Hay gente que no tiene idea de que las personas que se han alejado del Señor, cuando hablan con ella, los evangelistas o los pastores, cuando vienen a la iglesia, ellos les dicen o nos dicen, yo nunca me alejé de Dios. Yo me alejé de la iglesia. Y no se dan cuenta de que están en pecado y condenados por haberse alejado de la iglesia, pero ellos dicen, yo no me alejé de Dios, yo hablo con Dios. Y es verdad, es verdad. Ellos hablan con Dios. Ahora, Dios no habla con ellos. Ahí entra lo que se llama el espíritu de engaño. Tengamos cuidado acá, porque estamos hablando del espíritu de Dios. El espíritu de Dios se manifiesta en el ser humano y le dice, esto es Dios. Esto es Jesús. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, lo que significa que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, lo que significa que una persona que manifiesta que Jesucristo ha venido en carne fue tocada por el Espíritu de Dios, lo que la Biblia llama el ángel de Jehová, que se manifestó a la persona y le dijo, esto es Dios. Pero fíjense que dice, y este, en el versículo 3, y este es el espíritu del anticristo. No dice del espíritu del antidios.
Porque el espíritu religioso es una persona que tiene un toque del espíritu de Dios, pero está manejado por el espíritu del diablo. O sea, el espíritu del anticristo. El anticristo te permite hablar con Dios. El anticristo te permite orar a Dios. Lo que no te permite es obedecer a Cristo. ¡Wow! Usted capaz que no lo sabía. Usted capaz que no lo sabía. Porque sabe una cosa, cuando el anticristo gobierna el mundo, no le va a prohibir a la gente hablar de Dios. Le va a prohibir a la gente hablar de Cristo. Porque se va a armar una religión y se va a armar una adoración a Dios, a un Dios, que sabemos quién va a ser. Pero el anticristo es anti-obra de Jesucristo. Y cuando yo no entiendo la obra de Jesucristo, yo voy a condenación. Fíjense lo que dice la escritura del Señor. Fíjense lo que dice la escritura aquí. Permítanme. Primera de Corintios 11:27. Yo había dicho 23. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, fíjense lo que dice acá. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será, fíjense lo que dice, culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese o examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, fíjense lo que dice acá, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esta es la condenación de mucha gente que habla con Dios, pero que está bajo la influencia del espíritu del anticristo. ¡Wow! Porque cuando no están en comunión con el Señor, cuando no están en comunión con la obra, tampoco están en comunión con el cuerpo. No estar en comunión con el cuerpo es no estar en comunión con Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es la iglesia. Esto es tremendo. Versículo 30. Por lo cual, miren lo que dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Para que no seamos condenados con el mundo. Porque eso es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere que nos salvemos. El Señor quiere que seamos salvos. Para eso vino Cristo, para liberarnos del pecado y liberarnos del engaño de Satanás y de la mente. Por eso dice el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora está en el mundo. El espíritu del anticristo ahora está en el mundo. ¿Qué hace el espíritu del anticristo? Les estoy enseñando guerra espiritual. El espíritu del anticristo viene y te convence de hacer todo lo que te aleja de Cristo, pensando que estás haciendo la obra de Dios. Porque el anticristo no tiene problema con Dios. ¿Dónde yo sé que el anticristo no tiene problema con Dios? En el libro de Job, Satanás se presenta en la reunión de los hombres de Dios y habla con Dios de Cheibo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Por eso el versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes habéis vencido? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿A quiénes habéis vencido? A los que están bajo el engaño del anticristo. ¿Qué es lo que vence una persona que está congregando fielmente, sirviendo fielmente, consagrado fielmente? Está mostrando el fruto de su victoria. Ha vencido al mundo. Ha vencido al mundo. Ha vencido al mundo. Por eso el versículo 5 dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero los que están bajo el engaño del anticristo, que no solamente no están en la casa de Dios, sino que solamente están empapados del mundo. Y todo lo que el mundo sigue, ellos siguen. ¿Y saben lo que sigue el mundo? El engaño. Porque el Hijo de Dios no puede ser engañado.
porque el Espíritu de Dios está en él. Engañado estamos hablando del engaño del anticristo. Pero cuando usted empezó a ponerle el oído a Satanás, cuando usted empezó a ponerle el oído a las cosas que no son de Dios, cuando usted empezó a ponerle el oído a la rebeldía y todas esas cosas, ese es el espíritu del anticristo que lo lleva a usted al mundo y el espíritu del anticristo. Entonces, toda la gente con la que usted va a hablar de la misma forma que usted, de los mismos temas que usted, de la misma rebeldía que usted, de los mismos pecados que usted, porque es el espíritu del anticristo, es el espíritu del engaño. Gente que aún incluso habla de Dios, porque el anticristo no tiene problemas con Dios. El anticristo tiene problemas con la obra de Cristo. Pero Juan dice, nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. Es muy simple. Es muy simple. Yo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo y voy a usar como ejemplo al hermano Elías acá, con permiso y respeto. ¿Ah? Cuando Elías me manda algún video, también otros me mandan algún video, ¿no? Pero los otros no están acá. Está él. Entonces me manda un video y charlamos un rato, ¿no? Y es una oportunidad que tenemos a veces para cruzar algunas palabras. Y yo le digo, pero eso es disparate, hay gente que cree en eso. Y son videos hechos para creyentes, incluso hechos por inteligencia artificial, muchos de ellos, ¿tá? O por satanistas, disfrazados de cristianos, los versículos disfrazados, los mensajes de cristianos, y que están llevando cualquier tipo de engaño a la gente. ¿Y saben quiénes consumen esos videos? La gente que va a la iglesia, porque la gente que no va a la iglesia no le importa. A la gente que no va a la iglesia no le importa nada del anticristo, no le importa nada del juicio final, no le importa nada de la iglesia. Esos videos están hechos para los que son engañados por el espíritu del anticristo, porque los que son de Dios, versículo 6, nosotros que somos de Dios, los que conocemos a Dios, escuchamos lo que es de Dios. Entonces nos damos cuenta en el momento que eso no viene de Dios. ¿Me está entendiendo? Es como cuando te viene con un chisme y un chisme dañino, o vienen a hablarte mal del pastor de la iglesia. No, mira, eso no viene del Padre, eso no viene de Dios, eso no es reino, eso viene del espíritu del anticristo. A mí no me hables de eso. A mí no me hables de eso. Eso no viene de Dios. Entonces, cuando yo me pongo a hacer la voluntad de Dios, cuando yo realmente me tomo de lo que soy en Dios, estoy resistiendo, rechazando y venciendo al espíritu del anticristo. Y los que se dejan seducir por eso viven dentro de las iglesias en puro chismerío. Porque el que tiene el espíritu de Dios, dice la Biblia, no escucha chisme. ¿Por qué? Porque si yo amo, no voy a criticar. El chisme es una crítica constante y permanente. Es una abominación, es un ataque permanente a una persona. Está bien que hablemos de la dificultad de una situación cuando nos preocupamos, por ejemplo, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros líderes. Sí, correcto, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo porque tenemos que unirnos en oración y tenemos que estar juntos para poder solucionar una situación. Sí, gloria a Dios por esto. Versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. El anticristo no ama, el anticristo divide. El anticristo te dice andate de la iglesia, el anticristo te dice no congregue, el anticristo te dice no evangelice, el anticristo te dice no hagas caso al pastor, el anticristo te dice andate de la iglesia y llévate al que pueda. Eso te dice el anticristo, pero Dios te dice el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Quién es el nacido de Dios? El que nace de nuevo. Jesús dijo, nadie puede entrar o ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Se lo dijo a un maestro de la ley, a Nicodemo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo yo puedo entrar al vientre de mi madre? Ay, Nicodemo, no entendés nada, cabezón. 20 años entró en la iglesia y no entendiste que hasta que no te niegues a vos mismo, hasta que no te niegues a vos mismo y hagas la voluntad de Dios, no vas a nacer. Hasta que no dejes de hacer lo que a vos te parece, no vas a nacer. Nacer de nuevo significa morir a mí mismo, renunciar a mí mismo. Nacer de Dios significa de que yo debo morir. Yo debo dejar de existir. No me voy a suicidar, eso es pecado. Yo debo dejar de hacer, pensar, creer, actuar y hablar como a mí me parece. Tiene que ser lo que a Dios le parezca, lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que dice Dios? Está en la palabra y me lo enseña el pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¡Wow! Esto es maravilloso. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y esa es la confesión. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, como lo dije hoy, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para perdón de nuestros pecados. ¡Wow! Y si Él lo hizo por nosotros, cuando yo nazco de nuevo, cuando yo realmente nací de nuevo, hago lo mismo por otros. Usted descubre una persona que no nació de nuevo muy fácilmente. No tiene fruto. Porque la semilla puede ser semilla toda la vida. El creyente puede ser creyente toda la vida y estar en el grano, ahí en el, ¿cómo se llama? La mazorca de arroz, ¿no? Mazorca se llama, el choclo. Usted puede estar en el choclo toda la vida y ser un maíz. Toda la vida. Pero hasta que no vaya a la tierra y muera, usted no va a producir nada. Lo que puede ser es agarrado y echado en el fuego, porque el maíz se quema y hace pororo. A ver, película. Como con pizza, pastor. No diga nada. Entonces es necesario que nosotros hagamos eso. Necesitamos morir, renunciar. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es nuestra tarea. Usted lo reconoce porque no ama. ¿Y cómo usted reconoce que no ama? Porque no tiene fruto. ¿Y usted cómo reconoce que no tiene fruto? Porque no hace nada. Come y duerme. No tiene fruto. Come y duerme. Nada más. De pronto va a trabajar. No hace nada que produzca ni para él, ni para los suyos, ni para nadie, mucho menos para la iglesia. Esas personas están bajo la influencia del espíritu del anticristo. Del anticristo. Usted no lo ve al anticristo, tampoco ve a Dios. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Ah, porque yo he visto a Dios en visión. Bueno, mira, hasta ese momento habían pasado 5.000 años de historia bíblica y nadie había visto a Dios. Pero hay tanta gente que dice que vio a Dios. O sea, que Dios vieron. Si nos amamos, fíjense esto, si nos amamos unos a otros, Dios permanece ¿en quién? En nosotros. Y si yo tengo a Jesús, si yo tengo a Dios, el que permanece en mí, permanece en él, Jesús dijo, este es el que lleva ¿qué? Mucho fruto, dijo el Señor Jesús. Pero para eso hay que permanecer en él. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? En que Él nos ha dado ¿de qué? De su espíritu. Y ahí está la manifestación del fruto. Acá está la manifestación del fruto. Porque la manifestación de la presencia del Espíritu del Padre en la vida de una persona son los frutos. No son los dones. Son los frutos. Y no puede haber frutos si no se muere la semilla. No puede haber fruto. ¡Wow! Gloria a Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Necesitamos nosotros darnos cuenta, necesitamos nosotros darnos cuenta de que o escuchamos lo que viene de Dios y permanecemos en Él, o escuchamos lo que nos ofrece la sociedad y el mundo y el sistema y nos vamos atrás de Él. O nos vamos atrás de los espíritus de engaño que hay en algunos, principalmente en las redes sociales. Principalmente en las redes sociales. El versículo 20 dice, si alguno, no lo leyeron a este, versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Acuérdense que el mentiroso es hijo de quién? Del diablo. ¿Por qué el mentiroso es hijo del diablo? Porque el diablo, ¿qué es? Padre de mentira. El mentiroso es el que aborrece a su hermano. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, los cristianos, tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. ¿Me está entendiendo? Estamos rodeados de tanta gente que tiene apariencia de cristiano porque está en un choclo y muestra ser un lindo maíz. Y dice, mirá, este lindo maíz, qué lindo, cuando crezca, qué fruto va a dar. Pero hasta que la semilla no muera, puede estar 100 años dentro de la iglesia y no ser nada ni nadie. Y estar siempre alejado de Dios. Y siempre alejado de la obra.
Inútil sin referencia, decía Ambrosia Sampirulo. ¿Se acuerdan de Ambrosia Sampirulo, la hija de Sosí? Esto es tremendo y es tremendamente serio. ¿Cuánto nos ha amado el Señor y nos ha perdonado? Y hoy tenemos Santa Cena y ahora cuando terminemos la palabra vamos a hacer un video, un Zoom y vamos a servir la cena. Y por eso siempre que hay Santa Cena tenemos una palabra especial. Y esta es una palabra de especial. Nuestra vida tiene que ser distinta, debemos ser luz, debemos ser distintos. Nuestra vida debe parecerse a los demás, pero no ser los demás. No hay que hacer lo que otros hacen, nosotros debemos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? Póngase a pensar cuántas cosas Jesús nos habla en su palabra. No le estoy diciendo de revelaciones, sueños y fantasías animadas del de ayer y hoy, como dice el mundo encantado de colores, mágico mundo de colores, el mundo de Walt Disney. No, no, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos ha mandado a hacer el Señor en su palabra? Usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer en su palabra. Si no lo está haciendo, es hora de que encienda esa luz. Y como dice la adoración, la alabanza, enciende esa luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar. Una luz que no se puede esconder, una luz que no se puede apagar. Que todo el mundo sepa que somos hijos de Dios. En nuestras publicaciones, en nuestro trabajo, en la calle, con los vecinos. Si nos ven en dificultades, bárbaro. Estamos en dificultades, pero no estamos derrotados. Estamos pasando una dificultad, una prueba, una lucha. Gloria a Dios. Dios me está formando, Dios me está forjando, Dios me está preparando. Está matando mi carne y yo lo estoy dejando que mate mi carne. Estoy dejando que el pastor me rezongue, me ministre, porque Dios así me está ministrando. Usted me entiende. Es tremendo esto. Jesús dijo: el que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Y viene la hora, viene Cristo, hermano, viene Cristo. Capaz que viene en esta generación, hay quienes dicen que viene en esta generación, miren, yo no creo en esas cosas. ¿Por qué no lo creo? Porque viene del mundo. Cuando un sabio japonés con el IQ más grande del mundo dice que Cristo viene en esta generación, yo no lo puedo creer porque no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu de Dios. ¿Me explico? Porque Jesucristo dijo: nadie va a saber nunca ni el día ni la hora. Solo el Padre lo sabía, ni aún el Hijo, ni aún los ángeles que están en el cielo sabrían cuándo Cristo iba a venir, cuándo Dios vendría, cuándo ocurrirían todas las cosas juntas. Entonces yo no puedo creer cuando aparecen revelaciones por ahí en las redes sociales. Pero hay quienes dicen que en esta generación, lo mismo dijeron en el 1800, a finales del 1700. Lo mismo dijeron en el 1814, lo mismo dijeron en el 1917, lo mismo dijeron para el año 2000. Nadie sabe, pero Cristo viene. Ahora yo le voy a dar una noticia: Cristo puede venir en cualquier momento para usted. Mientras estamos hablando, usted puede fallecer. Se le paró el corazón y ahí quedó. Humanamente hablando, fallece. Pero después viene una eternidad con Cristo para gozo, o una eternidad con Satanás para condenación. No importa que usted esté sentado en el banco de la iglesia. Si usted no murió, si usted no tiene esa relación con Cristo, usted es hollado y cortado. No lo dice el pastor Ponce, lo dice la Biblia. La salvación no la perdemos, claro que no la perdemos. Usted deja la salvación. La salvación está siempre ahí. El engaño del anticristo es que cree que usted no pierde la salvación. Usted no pierde la salvación. Cuando usted está en Cristo no pierde la salvación. Ahora, cuando usted está en sus ideales, usted está en sus ideales, usted es su salvador. Usted es el dueño de su salvación y de su prosperidad y sus bienes. Cuando no deja que Dios tome el control. Por eso es importante esto que hacemos: ministrarnos, estar juntos, amarnos unos a otros. ¿Cómo yo le demuestro el amor de Dios si no estoy con usted? ¿Cómo usted le demuestra el amor a otros si no lo hace? Necesitamos más de este Espíritu de Dios. Y es lo que le falta a esta gente que nos rodea. El amor de Dios. El amor de Dios cubre multitud de pecados.
Y yo le estoy diciendo que el amor de Dios no es que cubra multitud de pecados de la gente que la rodea. El amor de Dios cubre multitud de pecados en usted y en mí, que estamos acá en la iglesia. Porque todos pecamos, todos le fallamos a Dios en alguna manera. Y hoy necesitamos que Dios nos perdone y nos dé más de su espíritu y nos ayude a discernir lo que está bien y lo que está mal y nos ayude a caminar hacia su perfecta voluntad, manteniendo viva la llama del amor y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La escritura es tan sabia, es tan parejita en eso, sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad no pasa por lo que a mí me parezca, pasa por los principios que Dios ha establecido en la escritura. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios les dé gracia y le dé sabiduría a usted que me está escuchando y que escuche este mensaje después, la semana que viene en las redes sociales, y que pueda usted tener un encuentro con Jesús a la manera de Jesús. Ir, tener una iglesia, congregar, tener un pastor y hacer la obra que Dios espera de usted. Porque Cristo viene y cuando Cristo venga usted ya no va a tener tiempo más nada. Usted ya no va a tener tiempo de más nada, ni yo tampoco. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra, Señor, produzca fruto en nuestra vida y podamos entender nosotros que nos rodea el espíritu del engaño, un espíritu de anticristo, que nos aleja de la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo siempre fue el estar juntos, el amarnos, el reunirnos, el servir juntos, en hacer la obra que Él nos ha encomendado. No como a nosotros nos parecía, no como la religión nos manda con un montón de protocolos, sino con la orden directa de la palabra de Dios, cumpliendo lo que Dios espera de nosotros, de lo que Cristo ha hecho siempre. Yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad del que me envió. Señor, que entendamos que no es a nuestra voluntad, no es a lo que a nosotros nos parece, sino es a la voluntad del que nos envió, a la voluntad del que nos amó, a la voluntad del que nos perdonó. Gracias te damos, Señor, por todas esas misericordias. Te pedimos, Espíritu Santo, que llene los corazones de todos los que están aquí y de los que están escuchando, Señor, y de los que escuchen el día de mañana en redes sociales, Señor, y que puedan tener un encuentro profundo con tu presencia, con tu Espíritu, Señor, y puedan ser encaminados sus pasos hacia tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Señor, reprendo el espíritu del anticristo, reprendo el espíritu de engaño, para que la verdad de tu palabra sea una bandera levantada en cada hogar y en cada familia de los que están aquí el día de hoy, de los que están conectados y aún de los que no se han podido conectar en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Bendigo a la iglesia, bendigo a cada hermano y cada hermana, Señor. Provee trabajo, salud, prosperidad y abundancia, Señor, pero sea siempre tu voluntad antes que la mía. Gracias te damos, Padre, por todas tus bendiciones y tu presencia. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor.